Ser consciente de la propia clase y comprender el rol antagónico que muchas veces nos toca asumir dentro de la sociedad es desafiar la autoridad y quebrantar toda comodidad familiar, abrazando las banderas de la libertad y la justicia. Camino que muchos chilenos y chilenos siguieron, pero que muy pocos lograron mantener en el tiempo. Ese es el camino de algunos, quienes a través de este remesón de conciencia han manifestado su desilusión por aquellos que han abandonado estas ideas. Mi nombre es Mónica Echeverría Yáñez y nací en Santiago de Chile, en la calle Esmeralda, en 1920. Conozco y entro al pedagógico de la Universidad de Chile. Me cambió la vida, me cambió mi destino. Otro momento sería el del golpe militar, que fue muy dramático, el que me haya dado una tan buena salud para hacer frente a momentos tan diferentes unos de otros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Surcos de la Memoria. En esta oportunidad nos trasladamos a la comuna de La Reina, en la región metropolitana, para conversar con una mujer que ha sido parte importante de la historia chilena. Escritora, dramaturga, actriz, profesora, cofundadora del Teatro Ictus en el año 1955, ha escrito sobre personajes tan diversos en nuestra historia como Pinochet y Lucía Iriar, Violeta Parra, Miguel Krasnov y Clotario Blest. Nos encontramos con Mónica Echeverría Yáñez, que nos abrió la puerta de su casa. ¿Cómo está, Mónica? Mucho gusto de tenerlos aquí. Mucho gusto conocerla. Yo también, de estar con Valparaíso, me encanta. Muchas gracias. Pues queríamos partir preguntándole por su niñez, porque entendemos que su historia también fue marcada desde ese inicio por que usted provenía de una familia aristócrata y que de a poco empieza a rebelarse contra esta injusticia que usted empieza a ver en esta realidad de Chile del último siglo, en el fondo. Yo creo que uno no tenía mucha conciencia a qué clase pertenecía o no pertenecía. Lo que sí uno después, cuando comienza a recapacitar, dice, ¿cómo no me llamaba más la atención la pobreza que reinaba alrededor mío? Y la verdad es que no, partíamos del colegio, yo con la nana que me llevaba, tomaba el tranvía en la Alameda para ir a mi colegio, y ahí yo en las calles veía a una cantidad de pordioseros, de gente pidiendo limosna, y otros acurrucados y durmiendo en las calles. Y lo encontraba todo como tan normal y tan natural, pero no lo era, por supuesto. Y tiene que haberme llamado la atención. Eran familias apiladas, a veces durmiendo en las veredas, porque me tocó todo el final del salitre, del oro que significaba el salitre. Y entonces llegó toda esa gente del norte, invadió la capital en busca de algo, de comer, de cualquier cosa. Y se le mandaba en realidad a los que invadieron todas estas calles de Santiago en esa época, se les invadió los restos de las comidas que había en la casa de los ricos. Pero era todo bien siniestro, bien penoso. Si lo medito hoy día, ¿cómo podría yo haberlo encontrado tan natural? Pero es cierto, la casa de toda esta gente que vivía tan bien, tiene que haber los niños y tienen que haber ellos mismos tropezado con toda esta miseria que se hizo muy notoria en Santiago por esto que les acabo de contar, del final de la era próspera y maravillosa del salitre. Después hay algún minuto que usted decide entrar a estudiar pedagogía en tiempos donde el machismo imperaba, una sociedad bastante machista. ¿Es el momento donde se genera este cambio de mirada, de concepción de la realidad, donde uno dice, quiero asumir cierto protagonismo y desde este lugar? Claro, fue como
no era muy normal que las niñitas llamadas las niñitas de la sociedad, las niñitas bien, como les decían con cierta sorna del pueblo, las niñitas bien entraran a estudiar en alguna profesión. Además tenían cerradas muchas profesiones a las cuales no se les permitía entrar, las consideraban que no eran femeninas. Por ejemplo, medicina era, mi clase social jamás habría entrado una niña a estudiar medicina porque iba a haber cuerpos de hombres desnudos, esto era un escándalo, era horroroso, no se podía. Y entré entonces al pedagógico un poco porque me sugirieron, un amigo que era un poquito más intelectual de esa época, una especie de pololo que yo tenía en esa época, me sugirió que por qué no entraba yo a estudiar algo, que por qué no me daba cuenta que podría a lo mejor ser capaz. Y ahí fue cuando entro por primera vez al pedagógico, que quedaba en la Alameda con Cumming, una vieja casona de 3 patios, y en que se enseñaba castellano, literatura, se enseñaba historia, se enseñaba filosofía, se enseñaban diferentes profesiones. Me llamó mucho la atención porque que yo era como un bicho raro dentro de todo ese mundo, cómo iba vestida. Había llegado en auto, además, porque mi papá me había prestado el auto para que no llegara atrasada. Y me di cuenta que eso no podía ser, que yo no iba a tener amigos ni amigas dentro de esa profesión que yo estaba estudiando, si notaban que yo era como de otra raza, de otra clase. Entonces ya no fui más en el auto, o si no lo dejaba bien lejos para que todos supieran que yo tenía auto, o que mi familia tuviera auto. Eso era lo excepcional de ese entonces. Y vestía más corriente, como se vestían mis compañeras de ese entonces del pedagógico. Y ahí me hice amiga de ella, y ahí conocí ese mundo de la clase media baja. La mayoría de los estudiantes de esa época eran como de provincia. Mónica, me quiero saltar a otro momento de la historia que, si bien es cierto, está relacionado con su esposo, pero de alguna manera con su historia también. Es el minuto donde Fernando se convierte en rector de la Universidad Católica, de una universidad con una tradición conservadora, donde los rectores civiles en este caso no existían. Y además por lo que implica también donde se da una reforma, un movimiento importante estudiantil que va a llevar también a una especie de democratización dentro de las decisiones de la universidad. ¿Cómo vive usted ese proceso que es tan emblemático para la historia, sobre todo en un momento que hoy día discutimos una reforma educacional y que nos lleva también a esa historia, esa parte de la historia chilena? Sí, fue bien espectacular, fue bien especial, ¿eh? Porque el grupo de muchachos jóvenes que estaban descontentos de cómo era la Universidad Católica, eran estudiantes de la Universidad Católica, y guiados por Miguel Ángel Solar, que fue el que los incitó a tomarse la universidad, llegaron después de visitar a varios más, porque decidieron que no podían seguir eternamente en una universidad tomada. Fueron a hablar con el cardenal y le dijeron, se lo vamos a devolver, pero siempre que la universidad cambie, que exista una reforma, que no siga el rector actual, al cual lo llamaban el pomposo, era un cura, arzobispo, muy tradicional, muy sin ninguna visión de lo que debía ser una universidad. Y el cardenal aceptó que se fuera y le dio una lista de los posibles nuevos personas que podrían ser rectores dentro de la universidad. Y en esa lista aparecía como el último, en esa lista aparecía Fernando Castillo Velasco. Entonces los estudiantes que se la habían tomado fueron a interrogar y a preguntar y a conocer a estos posibles nuevos rectores. Y el último de la lista que llegaron, y fue el último que entrevistan también, era Fernando. Ahora, Fernando se encontró con esto, para él era inesperada esta visita, y le dicen, entonces le pregunta a Miguel Ángel Solar, que era el que dirigía a los estudiantes, ¿y cómo cree usted que debe ser la nueva universidad? Una universidad que no sea este convento en el cual estamos metidos, tan atrasado en todos sus programas, etc. Entonces Fernando le dice, mire, la verdad
es que yo no tengo la menor idea. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo les gustaría? ¿Qué les agradaría que fuera esta nueva universidad? Y ellos ahí se explayan y dan muchos detalles, y etcétera, en que ellos participarían y cómo les gustaría que fuera diferente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando terminan de explayarse, Fernando le dice, mire, me parece que algunas cosas son bastante interesantes, todo lo que ustedes han dicho. Entonces lo mira Miguel Ángel Solá y le dice, usted es el único que no nos ha dictaminado nada, que no nos ha propuesto ninguna cosa directa y que nos ha escuchado con paciencia y bastante rato. Usted para nosotros es el nuevo rector. Ahí fue algo tan inusitado, inesperado, que Fernando terminara siendo rector de una universidad. Precisamente esa pasión lo llevó a que en algún minuto fuera llamado por el presidente Allende como ministro, como una persona en un momento de crisis además del gobierno, cuando estaba la crisis con el Parlamento, Allende lo llama. Sí, eso es muy especial también. ¿Nos puede contar un poco, aparte de esa historia que a veces uno no la conoce, claro, o lo ha visto en algunos materiales audiovisuales, pero qué pasó detrás? ¿Qué pasó yo con la cabeza? Yo tengo que contarles que además que ni Fernando ni yo votamos por Salvador Allende, votamos por Radomiro Tomic. Bueno, Fernando fue siempre constitucionalista. Cuando se empezó a dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo en Chile, de todo ese ambiente, esa atmósfera tremenda que sufrimos, las escaseces y todo eso, de los últimos años, él siempre trató de salvar el gobierno de Salvador Allende y ser un demócrata. Él nunca cayó en la tentación de algo y lo apoyó hasta el final. Por eso Salvador Allende al final, como tratando ya en una crisis última de salvar al país, le propuso ser ministro de la vivienda. Y Fernando le contestó algo muy hermoso cuando se lo propone. Le dice, no se trata, presidente, ahora de hacer vivienda. Usted me está diciendo que porque yo soy un estupendo arquitecto, un buen arquitecto. No, no se trata de eso, se trata de salvar el país. Pero yo necesito, para entrar con fuerza en su ministerio, estar apoyado por mi partido. Voy a presentar mi caso y vamos a ver qué decide el Partido Demócrata Cristiano. Y ahí el Partido Demócrata Cristiano votaron muchos a favor de que Fernando fuera, pero tuvo mayoría y Elwin estuvo en esa mayoría de que no lo fuera. Y ahí se precipitó el golpe. Es un momento, siempre hemos pensado, bastante dramático y trágico. No sé si por él ser ministro podría haberse salvado lo que ya estaba en marcha, pero de todas maneras quiero decirle que hubo la intención hasta el final de que continuara la democracia en Chile y no viniera el golpe. Mónica, después quiero preguntarle sobre el libro, obviamente, pero nos gustaría que nos pudiera invitar a algún espacio de su casa importante, un lugar íntimo, para poder conocer fotografías, libros, su lugar de trabajo. ¿Podemos ir y después regresamos? Pero por supuesto, encantada. Bien, pues vamos entonces y después regresamos. Muy bien. Ahí está, aquí están mis libros, los que uso para los nuevos. ¿Hay alguna fotografía que hemos preparado acá para que podamos conversar, para que nos pueda contar un poco? Mónica, usted... Bueno, esto fue cuando yo escribí el libro sobre Clotario Blest. Y yo en realidad conviví con él mucho, fui mucho a su casa, lo acompañé a varias veces en que él hacía acciones contra la dictadura. Y Pinochet había dado la orden que a él no lo tocaran porque si no venía todo el mundo, todos sindicalistas, todo el mundo reclamaba. Entonces yo lo acompañaba, pero cuando ya la cosa se tornaba tremenda y caían las bombas por todos lados, entonces todos arrancábamos y Clotario seguía arriba de un banco hablándole a una multitud que no existía. Usted siempre ha señalado que es una de las personas más consecuentes que ha conocido. Sí. Y en el libro también se manifiesta, Exactamente. En la historia de un luchador. Sí. ¿Por qué fue tan significativo para usted haber conocido a Clotario?
porque yo no sabía nada de Clotario Blest, no sabía nada del mundo sindicalista, no sabía de la lucha que él había hecho antes, bueno, porque él es el organizador, el fundador de todo el movimiento obrero chileno. El poder de Clotario Blest en realidad fue inmenso y nunca más lo ha tenido nadie más, de movilización de las masas. Otra persona importante, obviamente fundamental en tu vida, sí, Mónica, es tu esposo, Fernando. Y también él fue una persona bastante consecuente porque fue capaz también de estar en movilización, en la calle. Aquí lo vemos con distintas personalidades políticas y también del mundo de los derechos humanos. ¿Nos puedes contar un poco algo de esta fotografía? Bueno, él actuó, los dos actuábamos sin contarnos mutuamente en lo que estábamos, porque si caía alguno podía entregar al otro. Entonces ahí está él en una manifestación en la Plaza Baquedano, frente al Parque Balmaceda, y dice, por el derecho a vivir en la patria. Pusieron ese gran lienzo, y aquí están grandes personalidades que después... Está Roberto Parado, Ana González. Está la Ana González de los derechos humanos, está Roberto Parado y María Maluenda, que atrás está el padre Aldunate, en una esquinita muy jovencito, está Marta Cruzcoque, o sea, ahí estamos. Y aquí hay otras fotografías también a propósito de el rol protagónico que tuvo en la historia Fernando, su esposo. Sí. Aquí vemos unas fotografías con Allende. Recordemos que él fue propuesto como ministro, tal como nos contaba hace un rato atrás en la entrevista. Esto fue una visita de Salvador Allende a la universidad. No me acuerdo en qué acto, puede haber sido un acto por Neruda o por... No me acuerdo qué acto, pero un acto así cultural en que él participó y ahí está Fernando recibiéndolo. En fin, y ahí son distintos. Acá está el matrimonio de mi hija, acá bueno, son la familia, son los niños, esto es en la universidad. Está Domingo Santa María, Gabriel Valdés, más atrás, todos los que participaron en la reforma de la Universidad Católica. Y para ya regresar al living de tu casa, para seguir con la entrevista, creo que es importante también porque tu historia ha estado cruzada no solamente por tu experiencia, sino que también por la experiencia de tu hija. Sí. Este libro habla un poco sobre esa relación, sobre lo que sucedió cuando muere Miguel. Sí, habla del sentido de la muerte de Miguel, que cada una tiene una versión como diferente sobre eso, sobre momentos políticos de Chile en que ella va dando su opinión y yo voy dando la mía. O sea, son dos generaciones que van limpiamente, francamente, dando diferentes opiniones. Por ejemplo, yo tengo una opinión sobre la muerte de Miguel y Carmen tiene otra opinión. Y creo que es interesante porque eso demuestra que hay democracia en Chile todavía y en la familia, que es más difícil. ¿Te parece que volvamos al living para seguir conversando? Claro. Queremos hablar ahora sobre el libro, ¿no? Este libro tan polémico que acabas de publicar. ¿Vamos al living? Vamos, con mucho gusto. Bien, y seguimos conversando acá en los surcos de la memoria desde la comuna de La Reina de la región metropolitana con Mónica Echeverría. Mónica, quería preguntarle por su vida más íntima, su vida familiar con sus hijos. Su esposo, Fernando Castillo Velasco, demócrata cristiano, sus hijos del MIR. ¿Cómo se convive en este minuto? Y a propósito de eso, ¿cómo vive también la experiencia triste del atentado cuando Carmen, su hija, recibe una serie de disparos por parte de la policía chilena? Yo creo que Fernando siempre aceptó que cada uno tuviera la libertad o escogiera lo que ellos sentían que podían ser sus ideales. Nunca hubo una restricción, ni cuando él fue rector en ningún sentido en la universidad,
y tampoco en su casa particular. O sea, además era muy como normal que los hijos fueran más izquierdistas que uno, o más o de otras tendencias, o quisieran de repente ser sacerdote o cura, y de repente quisieran ser otra cosa. Se les dejó siempre mucha libertad para que ellos escogieran lo que ellos querían, o lo que ellos consideraban que era sus ideales futuros. O sea, nosotros no les pusimos ninguna restricción. Además, para nosotros el MIR era un partido más de izquierda, pero un partido más. No había ninguna persecución especial contra ellos, que sí se desató de una manera muy, muy fuerte con la dictadura, por supuesto. Antes habían, sí, hecho algunas que otras escaramuzas con el gobierno de Frei, pero Frei lo tomaba como con humor. No, estos asaltos a los supermercados, por ejemplo, que sucedieron durante la época, los tomaba con bastante humor, tanto que llamaba por teléfono a Fernando y le decía, dígale a sus hijos que hasta cuándo, que se dejen de estar asaltando supermercados, que eso son una tontería, algo así. Pero era posible, era un juego, eran tendencias de los jóvenes, que son en general diferentes a la de los padres, y eso demuestra que tienen personalidad. Eso nos parecía bien a nosotros. Mónica, a usted le tocó vivir la represión muy cercano y también el exilio. ¿Qué pasó cuando intentan hacer desaparecer a Carmen? Bueno, nosotros estábamos en Inglaterra, no estábamos en Chile, estábamos en Cambridge exactamente. Fernando era invitado por la Universidad de Arquitectura de Cambridge y estábamos viviendo allá. Así que fue dramático, porque, bueno, podíamos suponer que los iban a matar, como que mataron a Miguel. Y Carmen quedó muy mal herida, pero fue muy angustioso. Y ahí recurrimos a todo lo que pudimos dentro de Europa mismo para crear un clima de que una mujer embarazada había sido detenida y que la tenían totalmente aislada. Ni mi madre pudo llegar a verla, ni el cardenal Silva Enrique a darle la extremaunción como él pretendía. O sea, fue difícil, fue dramático, fue muy doloroso. Con el tiempo, Mónica, usted escribió un libro sobre Miguel Krasnov, que estuvo ese día ahí. Él señalaba que él le salvó prácticamente la vida. Las versiones oficiales dicen otra cosa. ¿Cómo se enfrentan esta visión y por qué llega algún minuto a escribir sobre Miguel Krasnov, que fue el principal responsable de la muerte de Miguel y del intento de asesinato de Carmen? Bueno, todos estos asesinos, torturadores, mienten descaradamente. Krasnov mintió desde la primera interrogatorio que se le hizo hasta hoy día. Y seguirán insistiendo y mintiendo con tal de que, no creo que sea para tranquilizar su conciencia, porque conciencia no tienen, sino que para que la ley no sea tan fuerte en contra de ellos. Y lo continúen haciendo, igual, hasta hoy día, hasta hace poco. ¿Cuál es la historia? ¿Qué pasó ese día? Según lo que ustedes pudieron recabar con los vecinos, con las distintas personas que fueron testigos. Bueno, de que rodearon la casa, que comenzaron a dispararle, que Miguel esperó que llegara de regreso Carmen, que había ido en busca de otra casa para que se cambiaran porque sentían el peligro que se avecinaba, y esperó que llegara de vuelta, que fue un acto también de amor. Yo creo que Miguel en general podría haberse salvado ese día y que él, por amor, por su compañera, prefirió quedarse a esperarla y no saltar por la muralla como saltaron sus otros dos miristas que se salvaron. Y ya cuando saltó ya era un poco tarde y cayó muerto. Y además, antes de caer muerto, él llevó en brazos a Carmen para que no continuara baleándole, la puso debajo de un mueble. Eso fue
una cantidad de síntomas de una persona que la amaba realmente. Yo creo que sí, que él le salvó la vida, nadie más. Mónica, la quiero llevar a otro momento de la historia, haciendo un salto después del exilio. Ustedes regresan, se encuentran con un clima, con una dictadura que es perversa, que no quiere salir del poder. Y hay una acción que, si bien es cierto, puede ser una acción bastante íntima desde la familia, pero es una acción que va a marcar de alguna manera la historia chilena simbólicamente, digámoslo así, la Operación Chancho. ¿Usted nos puede contar un poco cómo nace esta operación y qué repercusiones a su juicio tuvo también para este momento de la historia chilena? No sé si le han dado tanta importancia a la Operación Chancho. Fue no sé, una imaginación un poco loca que es la mía, en que digo, bueno, mañana todos vamos a tener que estar votando obligadamente, apoyando esta dictadura y, no sé, hacer algo, un síntoma de que estamos haciendo algo errado y que... Bueno, y ahí fue cuando se me ocurrió disfrazar a un chancho de Pinochet, en fin, que por lo demás estuvo muy bien hecho con las amigas y compañeras de mi hija, que estaban en Bellas Artes, o sea que quedó realmente ese chancho transformado en un Pinochet perfecto, y decía, vote por mí, y largarlo en el centro. Ahora, ¿cuántas cuadras este chancho logró correr en el centro? Eso es un mito que ha ido agrandándose cada vez más. Yo no creo que corriera demasiado, pero sí fue ridículo. Todos los carabineros corriendo detrás de un chancho, todos los carabineros llevándose detenido a un chancho en un furgón, y después, cuando en la comisaría decían qué iban a hacer con él, lo presentan como el causante de todos los desórdenes del centro, un chancho. Cuando lo presentan ahí, y el capitán dice, bueno, nos comemos el chancho. Y el chancho estaba con triquinosis, lo que a mí me alegró su poco, porque iban a estar todos enfermos los que los que se lo habían llevado, y enfermos graves. Oiga, Mónica, y a propósito de esta intervención, Sí. usted escribe un libro sobre la historia de Pinochet y Lucía Iriar. ¿Con qué se encuentra? Porque este es un libro que habla más de la intimidad de Pinochet. El libro que se llama Insaciables. Sí, claro. Sí, es sobre la familia Pinochet, sí. Sobre diferentes secretos no develados de las ambiciones de ambos, de la crueldad de ambos. Y creo que hoy día, por lo menos, se ha visto que todo lo que yo delaté al comienzo sobre la Lucía y las casas que le iban donando en todas partes, aterrada a la gente por lo que significaba esta dictadura, ha salido a luz. A propósito de la ambición, Mónica, usted acaba de escribir un libro que se llama Háganme callar, ¿Sí? y que precisamente habla sobre estos militantes que defendieron el socialismo, que soñaron con un país, sobre un país más utópico, etc. Y que, si bien es cierto, con el tiempo, con la instalación del sistema capitalista, el neoliberalismo en Chile, fueron vendiendo un poco sus principios. Sí. Y es bastante categórico usted y bastante dura con estos militantes, clásicos militantes de la Concertación, que han vendido sus principios, sus ideales por este sistema. ¿Por qué nace este libro? ¿Por qué el nombre, además, como Háganme callar? ¿Y qué devela de alguna manera toda esta información que usted coloca en este libro? Bueno, devela un momento por el cual está pasando la humanidad entera, todos los países, el imperio del capitalismo, el imperio del interés por el dinero. Yo, como lo digo en cierta parte del libro, algo sucedió en Chile que ningún presidente de la República, de los elegidos democráticamente, salió nunca con dinero robado. Nunca le pudieron tachar nada. Al contrario, algunos
a los que le tocaron la guerra, por ejemplo, hasta se endeudaron, vendieron hacienda, con tal de que el país estuviera, o sea, nunca fueron tachados. Cuando se toman el poder, la dictadura, ningún personaje de la Unidad Popular fue tachado de ladrón. Y hoy día, bastante poco tiempo después, estamos viendo un país vendido entero al imperio del dinero. Hay un tema de que uno se puede enriquecer o apalancar más recursos económicos, pero hay algo que es más grave todavía cuando uno empieza a vender los sueños, los ideales. Claro, yo no estoy nombrando en el libro a todos los vendidos de Chile porque, bueno, serían 20 tomos más, porque son demasiados. No, estoy simplemente señalando a las personas que no mantuvieron esos ideales que fueron tan extraordinarios durante la época en que fueron nuestros amigos. Si a nosotros mismos nos arrastraron a la política y a una política tan diferente, tan distante de lo que hoy día es el Chile politizado. Trágico. Mónica, para ir finalizando nuestra conversación, le quería preguntar por algo, precisamente este libro, por algo más íntimo, porque este libro ha significado también alejarse de alguno de esos amigos, de ser reconocida como, de alguna manera, generando un conflicto. Usted nos señalaba fuera de cámara, con la familia Allende, etc. ¿Cómo se construye también esa consecuencia de la vida? Que esto no solamente estamos hablando de ese último tiempo como escritora, sino que esa consecuencia de vida, desde cuando nos contaba que era pequeñita, cuando miraba las injusticias sociales, cuando miraba a los niños de pies descalzos, cómo se construye esa consecuencia. Y si hoy día usted puede decir que efectivamente es una mujer feliz, consecuente. No, feliz no sé hasta dónde. El mundo actual no da mucho para la felicidad. Bueno, puede haber algunos apasionados, enamorados por ahí, claro, que sí lo son. Hay algo que falta en todos los seres humanos actuales, que es más espiritualidad, más mística, más idealismo. ¿Le duele haberse enojado con estas personas que son nombradas en el libro? No me duele. No me duele y ojalá a ellos les duela un poco. Bien, sí. Mónica, queremos agradecer su tiempo, por recibirnos en su casa. Queremos agradecerle a nombre de nuestro canal de UPLA Televisión esta entrevista y nosotros comenzamos a despedir este capítulo de Los Surcos de la Memoria. Pueden revisar este programa en www.uplatv.cl. Nos encontramos en otra oportunidad.